Hola, te voy a hablar sobre el concepto de independencia y dependencia lineal. Vamos a utilizar la definición que aparece en el libro de Álgebra Lineal de Grossman. El concepto dice lo siguiente: sean B sub 1, B sub 2 hasta B sub n vectores en un espacio vectorial B. Entonces se dice que los vectores son linealmente dependientes si existen n escalares C1, C2 hasta C sub n, no todo cero, tales que el vector nulo del espacio vectorial B se puede escribir como combinación lineal de esos vectores junto con esos escalares. Aquí es bien importante resaltar que los escalares no todos son iguales a cero. Y sin embargo, se puede escribir como combinación lineal, el 0 o el elemento neutro del espacio se puede escribir como combinación lineal de esos vectores. En ese caso decimos que los vectores son linealmente dependientes. De lo contrario, decimos que son linealmente independientes. ¿Qué significa entonces lo contrario? Bueno, que la única posibilidad de escribir al vector neutro como combinación lineal de esos n vectores es que los escalares sean todos iguales a 0. Por ejemplo, vamos a considerar el espacio R a la 3, donde se trata de las tripletas de números reales. Y vamos a considerar estos tres vectores. Estos tres vectores son linealmente dependientes porque el vector nulo en este espacio vectorial, que es 0, 0, 0, se puede escribir como combinación lineal de estos tres usando escalares que no todos son iguales a 0. Por ejemplo, yo tengo que 2 por el primer vector más 3 por el segundo vector menos el tercer vector, al realizar las operaciones del espacio, me da igual al vector nulo. Como estos escalares no todos son 0, entonces podemos decir que esos tres vectores son linealmente dependientes. En cambio, los vectores 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 no son linealmente dependientes, porque si yo escribo el vector nulo del espacio como combinación lineal de ellos, la única posibilidad de que me dé el elemento neutro es que alfa, beta y gamma sea igual a 0. Porque fíjese, si yo aplico aquí las operaciones y sumo los tres vectores, me queda alfa, beta y gamma igual a 0, 0, 0. Entonces obligatoriamente alfa tiene que ser igual a 0, beta igual a 0 y gamma igual a 0. Entonces en ese caso decimos que los vectores son linealmente independientes, porque la única posibilidad es que los tres escalares sean iguales a 0. Este teorema de acá es útil para saber en algunos casos cuando los vectores son linealmente dependientes. Y dice lo siguiente: yo tengo n vectores y decimos que son linealmente dependientes si al menos uno de ellos se puede escribir como combinación lineal de los otros vectores. Por ejemplo, en R2, los vectores 1, 2, 0, 1 y 3, 7 son linealmente dependientes porque uno puede observar que 3, 7 es una combinación lineal de estos dos. Fíjense, yo tengo que 3, 7 es igual a 3 por 1 sobre 1, 2 más 0, 1. 3 por 1, 3 más 0 da 3. 3 por 2, 6 más 1 da 7. Entonces, como ya uno puede observar que este es combinación lineal de los otros dos, es suficiente para garantizar que los vectores son linealmente dependientes. Hay un concepto que está ligado con lo que estamos trabajando, que es el caso de los sistemas de ecuaciones lineales homogéneos. Un sistema de ecuaciones lineales es homogéneo cuando los términos independientes de cada ecuación es igual a 0. Si alguna constante es diferente de 0, entonces el sistema se dice que no es homogéneo. En el caso de que sea homogéneo, este sistema siempre va a ser compatible, porque al menos tiene la solución x1 igual a x2 igual a x sub n igual a 0. Es decir, al menos la solución trivial donde todas las incógnitas son iguales a 0 satisface al sistema. Entonces siempre va a ser compatible. Lo que pudiese ser es que sea compatible determinado o compatible indeterminado. Compatible determinado es que la única solución sea la trivial, esta que aparece acá. O indeterminado es que tenga infinitas soluciones.
Entonces, el siguiente teorema me permite conectar el concepto de sistemas homogéneos o la solución de sistemas homogéneos con vectores linealmente independientes. Entonces, aquí partimos lo siguiente, sea B sub 1 hasta B sub n, n vectores en R sub n, y sea una matriz de tamaño n por n, cuyas columnas son precisamente los vectores B sub 1, B sub 2 hasta B sub n. Entonces, esos n vectores son linealmente independientes si y solo si la única solución al sistema homogéneo A por X igual a 0 es la solución trivial X igual a 0. Este 0 de acá pues es el elemento neutro de R a la n. Entonces, si este sistema tiene como única solución la trivial, ya decimos que es linealmente independiente, de lo contrario sería linealmente dependiente. Aquí tenemos un ejemplo en R3. Tenemos 3 vectores y la pregunta es si son linealmente independientes. Entonces lo que hacemos es plantear la combinación lineal de esos 3 vectores usando 3 escalares que desconozco. En otras palabras, lo que vamos a hacer es buscar 3 escalares x, y, z, de manera que el elemento neutro de este espacio, que es 0, 0, 0, sea combinación lineal de esos 3 vectores con respecto a x, y y z. Entonces multiplicamos x por este, y por este otro vector y z por este vector. Realizamos las operaciones del sistema y aplicamos el concepto de igualdad que haya en el espacio que estamos considerando. Entonces aquí multiplicamos x por cada componente de este vector, lo mismo con y, lo mismo con z, y realizamos la suma componente a componente. Entonces obtenemos que en la primera componente sería 2x más 4y menos z. Aquí en la segunda componente hay un error porque debería ser x por menos 1 da menos x. Y por 0, 0. Y z por menos 6 daría menos 6z. Es decir, solamente debería dar menos x menos 6z. Aquí se me fue este 4y. Pero aquí sí lo considero cuando estoy resolviendo el sistema. Y aquí pues sería 3 por x, 3x. Y por 2, 2y. Y z por 0 pues daría 0. Aquí el concepto de igualdad entre vectores es que este vector es igual a esto cuando cada componente respectivamente es igual a la otra, ¿no? Entonces, para que sea igual al elemento neutro, 2x más 4y menos z tiene que ser igual a 0. Aquí menos z menos x tiene que dar igual a, menos x menos 6z tiene que ser igual a 0. Y 3x más 2y tiene que ser igual a 0, lo que permite plantear este sistema. Entonces, para saber si los vectores son linealmente independientes, lo que tendríamos que averiguar es si el sistema es compatible, determinado o indeterminado. Entonces, para eso vamos a utilizar el método de Gauss-Jordan para conseguir la matriz escalonada de la matriz aumentada. Entonces, se realizaron estas operaciones, ustedes las pueden chequear con un detalle, y se obtuvo que la matriz escalonada del sistema es esta. Fíjense que aquí observamos que x es igual a 0, y es igual a 0 y z es igual a 0. Como el rango de la matriz aumentada es igual al rango de la matriz de coeficientes y además igual al número de incógnitas, que son 3, entonces el sistema es compatible, determinado, y por lo tanto los vectores son linealmente independientes. Aquí tenemos otro ejemplo, pero en P2. Aquí hay un error en el enunciado. Aquí era determinar si en P2 este conjunto es linealmente independiente. Vemos que el conjunto tiene 3 vectores, entonces necesitamos 3 escalares. Para no confundirnos con esta X, pues vamos a utilizar otra notación. Vamos a utilizar C1, C2 y C3 como escalares. Y lo que hacemos es plantear la combinación lineal de estos 3 vectores con estos 3 escalares y lo igualamos al vector nulo de este espacio, que en este caso sería 0 por x2 más 0 por x más 0, que no es otra cosa que el vector constante 0, pero lo vamos a plantear así para la igualdad. ¿Qué hacemos luego? Pues planteamos, como dije, la combinación lineal, realizamos las operaciones que están definidas en el espacio y por último agrupamos términos semejantes, que es la forma de sumar en P2, para luego igualar con este vector. Entonces tenemos que C1 por menos x, C2 por este vector, más C3 por este vector, me da este polinomio, agrupamos términos semejantes, por ejemplo aquí tengo x2, lo agrupo con este x2, entonces quedaría c sub 2 más 5c3, más
El otro que le sigue sería el término con variable x. Entonces agrupo todos los que tienen x, que sería este de acá, menos 12,2x y 13,3x. Tomo los coeficientes como la sumatoria de todos ellos y miro si hay término constante. Veo que no hay término constante, entonces esto sería el resultado de sumar esos polinomios. Luego, como él tiene que ser igual a este polinomio, entonces lo que dice es que cada coeficiente tiene que ser igual a cada coeficiente de acá. Entonces, para que este polinomio sea igual a esto es porque C2 más 5C3 tiene que ser igual a 0. Y el coeficiente de x también tiene que ser igual a 0. Como no hay término constante, pues eso es obvio que es igual a 0 y no lo planteamos acá. Entonces aquí tenemos el sistema que se obtiene a partir de esa igualdad. Y vemos que el sistema tiene 3 incógnitas, ¿verdad? Sería C1, C2, C3. Planteamos la matriz aumentada de este sistema y debería dar que el rango de la matriz aumentada, el rango de la matriz de coeficientes, debería ser igual al número de incógnitas. Es decir, que el número de incógnitas tiene que, como es 3, todo debería dar 3, pero aquí vemos que eso no va a suceder, porque ya la matriz solamente tendría 2 filas. Vemos que aquí usamos el método de eliminación de Gauss-Jordan para resolver el sistema, ¿verdad? Aquí podemos transponer esto para acá. Y cuando resolvemos nos da esta matriz escalonada. Fíjese que el rango de la matriz de coeficientes es 2, el rango de la matriz de aumentada es 2, pero como el número de incógnitas es 3, ya por allí podemos concluir que el sistema no es determinado, es decir, es indeterminado y por lo tanto los vectores o los polinomios son linealmente dependientes. Entonces esa es la estrategia para saber si los vectores son linealmente dependientes o independientes. Y eso es lo que van a hacer en estos ejercicios. En cada caso, pues van a plantear la combinación lineal de los vectores de acuerdo al espacio vectorial que se está allí considerando. Van a plantear el sistema de ecuaciones y van a observar si el sistema es compatible determinado o compatible indeterminado. La única diferencia es en estos dos, donde igual se plantea el sistema, se plantea la combinación lineal. Aquí el vector nulo, por ejemplo, de este espacio, que se trata de las funciones continuas que van del intervalo 0, 1 a todos los reales, el elemento neutro sería el término constante o la función constante 0, y la combinación lineal pues debería ser alfa de a la x más beta de a la menos x igual a la función constante. Entonces tendríamos que buscar cuánto debería valer alfa y cuánto debería valer beta para cualquier x, de manera que eso me dé igual al vector nulo. Y aquí hay una pregunta más abierta, distinta, que dice que para qué valores de alfa serán linealmente dependientes los siguientes vectores. Entonces la idea es también plantear la combinación lineal, igualar al vector nulo y ver cuánto debería dar alfa para que el sistema final dé compatible determinado. 8 y 9 se los dejo para que lo piensen y cualquier cosa me preguntan para saber si está bien el razonamiento que están utilizando. Gracias.